En esta ocasión vamos a darle continuidad al tema de las figuras semejantes. Lo estuvimos abordando la semana anterior. Es importante recordar la definición de semejanza a la cual hicimos mucho énfasis. Y establecimos o concluimos que dos figuras son semejantes siempre y cuando tengan la misma forma, pero el tamaño diferente. En el caso de las características de las figuras semejantes, veremos la segunda parte de las lecciones. En el problema de inicio nos da dos cuadriláteros, ya nos dice que son semejantes. Pero nos pregunta cuál es la relación entre las razones de los lados correspondientes a ambos cuadriláteros. Recuerden, bueno, lo que está establecido en este cuadro celeste habla de cuando dos lados son correspondientes y en resumen se refiere a los lados que se encuentran en la misma posición al comparar dos cuadriláteros. Por ejemplo, el segmento BC con el segmento QR son correspondientes. Lo mismo que AB con PQ son correspondientes por tener la misma posición dentro del cuadrilátero respectivo. Tan simple como eso. Bueno, habiéndolo entendido, tenemos que establecer cuál es la relación que existe. Y para eso basta con que analicemos los tamaños. Una buena forma sería que analicemos si todos los ángulos son iguales para poderlo calcular, para poder estar seguros que son semejantes. Pero como el problema ya dice que son semejantes, entonces asumimos que lo son y solamente tendríamos que analizar la relación entre cada una de las medidas. Y tiene que ser la misma en cada pareja de lados. Por ejemplo, si usted analiza el segmento BC tiene 3 unidades y el segmento QR al medirlo por los cuadritos tiene 6 unidades. Entonces al hacer la razón recuerde que siempre va a comparar la cantidad pequeña entre la grande. Cuando hacemos ese cálculo, BC con QR, que es lo que están viendo ustedes acá, simplemente sabemos que sería 3 sobre 6. 3 unidades sobre 6 unidades. Al simplificarlo, por supuesto que se llega a un medio. Entonces la relación o la razón que existe entre ellos es un medio. Luego, si comparo, por ejemplo, DC o CD, como le quiera poner, con RS, entonces usted puede comparar los tamaños y una vez más, este tiene 3 unidades y la otra tiene 6 unidades. Entonces cuando usted compara, le queda otra vez 3 sobre 6, que simplificado también es un medio, que es justamente lo que usted puede ver acá. Y lo mismo con cada pareja. Si usted ve AB de manera transversal, cruza 2 unidades o 2 cuadritos. Y si usted compara PQ de manera transversal, cruza, puede contar, son 4 cuadros los que está cruzando. Como ya nos dice que son semejantes, sabemos que los ángulos son iguales. Entonces simplemente analizamos los tamaños y vemos que PQ también es el doble de AB. Ese análisis está aquí. Solamente que aquí el segmento AB sería 2 y PQ sería 4, que al simplificarlo obviamente también le daría un medio. Y por último el segmento AD o DA, como le quiera llamar, también transversalmente cruza 2 unidades y PS cruza 4 unidades, si usted las cuenta. Entonces la relación sería 2 es a 4, que al simplificarlo también resulta un medio. Entonces, como podemos notar, entre cada pareja de lados correspondientes, la razón de semejanza es la misma. Por lo tanto, podemos observar que como las razones son iguales, los lados correspondientes evidentemente son proporcionales. Si pudiéramos sobreponer un cuadrilátero sobre el otro, pasaría justamente lo que vemos en el cuadro de la solución que propone el libro. Quedarían superpuestos según el ángulo que ustedes escojan, quedarían perfectamente superpuestos uno sobre el otro porque los ángulos son los mismos. En conclusión, en dos polígonos semejantes sus lados correspondientes son proporcionales y ustedes pueden ver que en nuestro problema cada pareja de lados al compararlos resulta un medio. Otra manera de llamar a los lados correspondientes es también lados homólogos y se refiere a la misma cosa. En general, dos polígonos son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Recuerden que ya dijimos que congruencia en geometría significa que son de igual medida, solo que la palabra igualdad no se utiliza. Entonces ahí tienen el trabajo asignado en la página número 102. En cuanto a la construcción de figuras semejantes, sí es importante tener a la mano papel y lápiz y hacer la práctica. Vamos a necesitar una regla, papel, compás y lápiz. Y si fuera posible, un transportador dependiendo del problema que podamos tener para analizar. Como puede ver, nos dice que dibujemos en una página de papel bond este cuadrilátero. No nos da medidas, entonces no es necesario no lo va a hacer exactamente igual. No es necesario que lo calque,
Simplemente dibuje uno parecido. La recomendación es, trate de hacerlo en su cuaderno lo más pegado a la izquierda que pueda, lo más pegado al margen izquierdo que pueda. Y hágalo centrado, de manera que le quede suficiente espacio. Y asumamos que el tamaño de la pantalla es nuestro papel. Entonces trabaje más o menos centrado a la izquierda, para que tenga un área de trabajo lo suficientemente grande. Ya ustedes verán por qué es necesario. Bueno, lo primero que me pide es que dibujemos, o pregunta más bien cómo podemos dibujar otro cuadrilátero que sea semejante al que nos están dando, de tal forma que se encuentre razón 1 es a 3. Es decir, que el tamaño de la figura semejante triplique a la figura original. Bueno, nos vamos a auxiliar de las homotecias. Lo primero que usted va a hacer es seleccionar un punto O, un punto cualquiera. Por ejemplo, acá, un punto cualquiera, cuando me refiero a un punto cualquiera en todo el espacio, usted puede elegir el punto que quiera. Usted lo escoge y lo marca. Digamos que yo elegí donde tengo el puntero. Ahí. Cuando usted elige ese punto se llama punto de homotecia. Entonces lo que va a hacer es unir ese punto con cada uno de los vértices. Desde ese punto para A, luego para B, luego para C y luego para D. Y prolongue esas líneas. Justamente como usted puede ver que queda en la figura sugerida, que es la que está en su libro. El punto usted lo puede poner donde quiera, pero donde quiera que ponga ese punto va a ser lo mismo. Consejo, no lo ponga tan lejos. Póngalo lo más cerca posible del cuadrilátero. Lo puede poner alrededor donde usted quiera, pero lo hemos escogido justamente donde usted puede ver que está señalado el punto O. Desde ahí hace los trazos. Simplemente con su regla lo une. La, Une cada uno de los vértices del cuadrilátero con ese punto O. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Hágalos, prolónguelos lo más que pueda porque va a encontrar una figura que sea el triple del tamaño. Entonces va a necesitar que las líneas sean más largas. Mientras más grande sea el tamaño de la figura semejante, más largas son las líneas. Ahí calcúlelo. Luego, con un compás, usted puede tomar la medida de el segmento OA. O sea, se refiere, puede ser hacia cualquier vértice. Ahorita estamos con OA nada más. La idea es que usted pueda medir la abertura que existe entre el segmento OA. Ahora va a mover el compás sin cambiar la abertura y va a desplazar la punta del compás hasta el punto A, siempre dejando el compás sobre la misma semirrecta, que es justamente como usted puede ver en el esquema de la parte inferior izquierda de su pantalla. Es acá. Entonces lo que hace es correr el compás y hace una marca, dejando la punta del compás en el vértice A del cuadrilátero y marca sobre el segmento. ¿Cuál es la idea? Que este ancho del compás es el mismo del segmento OA. Como el problema me dice que debe ser el triple, ahorita tengo el doble del tamaño, porque estoy garantizando que la abertura es la misma. Entonces va a repetir el proceso. Va a levantar la punta del compás y la va a poner sobre la marca que hizo con el lápiz. Y vuelve a desplazar el compás sobre el segmento de recta con la misma abertura y hace otra marca, que es justamente lo que está aquí. Desde la marca anterior corre la punta del compás y ahora hace una nueva marca sobre el segmento de recta. Todo esto usted no lo va a entender si no lo va haciendo. Mi recomendación es vaya poniéndole pausa al video mientras lo hace. Y así va a avanzar. Entonces cuando llegue a este punto, ahí lo marca. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tres arcos. Este fue el primero, perdón, el tercero, este fue el segundo y el primero fue el que se hizo en OA. Entonces ahora tenemos marcada un tamaño que sea el triple del segmento OA, que es justamente lo que buscamos. Porque el problema me dice 1 es a 3. ¿Y ahora qué hará? Simplemente va a repetir el proceso hacia cada uno de los vértices. Ahora agarra su compás y mide. Otra vez vuelve a comenzar desde el punto O que usted escogió hacia el otro vértice, que sería el vértice B. Mide esa abertura y luego va a repasar exactamente lo mismo que hizo en la otra recta, solo que en la recta que pasa por el vértice B. Entonces llega a B, con la abertura levanta el compás, ahora posiciona la punta del compás en B y la punta del lápiz sobre el segmento y hace una marca. Vuelve a levantar el compás, posiciona la punta del compás donde tengo el cursor y luego hace otra marca sobre el segmento. Y ahí le va a quedar otro vértice. Es justamente lo que estamos viendo ahorita en pantalla.
Entonces dije, levanta de 0 a B. Ahora en B pone la punta del compás, hace una nueva marca, vuelve a levantar con la misma abertura, pone la punta donde tengo el cursor y vuelve a marcar sobre el segmento. Ahí va a tener otro punto al que le va a llamar F. El que marcamos anteriormente era E, que es el triple del segmento OA. Luego el punto F sería el triple del segmento OB. Lo mismo vamos a hacer en cada uno. Vamos a buscar de manera que sea en el triple. Ahora, si lo hace con respecto a D, por ejemplo, pone otra vez la punta del compás en O y la punta del lápiz en D. Y ahí le queda la nueva abertura. Ahora corre otra vez el compás y pone la punta del compás en D y hace una marca con su lápiz sobre la recta correspondiente, que es donde tengo yo el cursor. Ahora vuelve a levantar el compás, pone la punta donde tengo el cursor y vuelve a marcar sobre la recta. Como ustedes pueden ver, este tamaño es el triple de la semirrecta 0D, del segmento de recta, perdón, 0D. Y ahí va a marcar el punto H. Lo mismo hace con el otro vértice. Vuelve a poner el compás en la punta en O, la punta del lápiz en C y ahí tendrá la nueva abertura. Y hace lo mismo con esta recta. Levanta el compás, pone la punta en C, marca con su lápiz sobre la recta, vuelve a levantar, pone la punta en este lugar donde tengo el cursor y marca sobre la recta en G con la misma abertura. Y va a ser el triple, si usted se puede ver, fijar más bien de la figura OC. Y ahí tendría él otro vértice. Depende de la razón que le digan. Si le hubiera dicho 1 es a 4, hubiera necesitado una figura que sea el cuádruple. Entonces hubiera tenido que repetir el proceso una vez más en cada recta. Si le hubiera pedido el doble, entonces solo se hubiera quedado una rayita antes de lo que marcó. Pero como nos pidió el triple, entonces tenemos los puntos E, F, G y H. Ahora simplemente agarra una regla y une los 4 puntos para formar el nuevo cuadrilátero. De E para F, de F para G, de G para H y de H para E. Y se forma esta figura que ustedes pueden ver en pantalla. Cuando ustedes lo practiquen en papel, ustedes lo van a notar. Si pudieran agarrar una regla y hacer la medición, se van a fijar que con toda seguridad cada uno de los lados correspondientes mide el triple de los lados del cuadrilátero original. Así de sencillo. Este procedimiento es el que se llama homotesias, justamente para poder calcular o encontrar más bien figuras que sean semejantes. Ahora, vamos a hacer una práctica en GeoGebra. Yo les he explicado que es necesario que aprendan a utilizar este programa. Digamos que no nos dan una figura, entonces para practicar podemos escoger una nosotros. Vamos a buscar la opción acá que nos diga polígonos. Como no aparece, le damos clic en más para activar el resto de funciones. Y por aquí sí tiene que aparecer la herramienta polígono. Aquí está, por ejemplo. Y vamos a trazar, solo damos clic donde queremos que inicie. Por ejemplo, yo quiero que inicie, tenga un vértice en este punto. A partir de ahí lo trazo. Voy a hacer una figura que sea lo más o menos parecida a la que teníamos. No me interesa que sea exactamente igual, no ese es el punto. Lo que necesitamos solamente es un cuadrilátero. Entonces digamos que ese es el cuadrilátero que yo quiero trazar. Y necesitamos una figura que tenga una razón 1 es a 3. Es decir, que la figura semejante que ando buscando sea el triple de esta que estoy trazando. Entonces se vienen otra vez aquí a las herramientas y vamos a buscar la opción que diga homotesia. Bajamos un poquito más y acá está la opción homotesia. Y usted va a dar clic, donde usted dé clic va a ser el punto que usted escoja. Recuerde que ese punto usted lo elige, el punto homotético. Digamos que yo voy a elegir este punto. Puede ser cualquiera, el que usted quiera. Pero digamos que yo elijo como punto de homotesia, ahí donde estoy dando clic. Ahí tiene el punto de homotesia, es el punto E, usted da clic donde lo quiere. Cuando ya tiene el punto de homotesia, entonces ahora va a encontrar los vértices de la figura que sea semejante. ¿Cómo? Simple. Va a escoger el vértice por donde quiere empezar. Por ejemplo, si quiero el vértice A, da clic en él y luego da clic en el punto de homotesia, en ese orden. Y ahí le va a aparecer el factor de escala. Como usted quiere que la figura sea el triple, póngale 3 al factor de escala y le da OK. Le aparece el nuevo vértice. Este valor A' se llama A' porque tiene un apóstrofe ahí.
va a ser el vértice correspondiente al vértice A. Ahora, si quiero el de B, vamos a hacer lo mismo. Damos clic primero en el vértice B y luego damos clic en el punto homotético. Otra vez el factor de escala en todos va a usar 3 porque eso es lo que nos pedía el problema. Y por allá va a aparecer, aquí la pantalla creo que no alcanza para que lo podamos ver. Voy a ver si lo logro reducir. Ahí está. Ustedes pueden ver que aquí está el punto de homotesia. Lo mismo con cada uno. Ahora si quiero el de C, primero doy clic en C y después doy clic en el punto de homotesia. Otra vez factor de escala, me aparece ahí en el cuadro de diálogo, da OK y le dé el triple. Y por último, vamos a dar clic en el vértice D, que es el que me falta. Clic en D, clic en el punto de homotesia, factor de escala 3, le asignamos, le damos OK y ahí están ya los 4 vértices. Vamos a desactivar las homotesias, ahora sí, para poder desplazar de alguna manera la figura. Bueno, aquí la idea es que tenemos ya los 4 vértices. Y ahora lo que necesitamos es simplemente unirlos con la herramienta polígono. Ahí está un poquito más grande para que lo podamos visualizar. Lo que necesitamos es solamente utilizar la herramienta polígono para unir esos puntos. Entonces, solamente buscamos acá la herramienta correspondiente, la opción polígono y ya simplemente cerramos esa figura. Después que damos clic a la herramienta polígono, pues solamente seleccionamos los vértices, vamos dando clic y ya nos va apareciendo ahí la figura que necesitamos. Y ahí está. Entonces la nueva figura que ustedes están viendo en pantalla en este momento cumple justamente con la condición de estar a razón 1 es a 3. Es decir, esta nueva figura es el triple de la anterior. Así lo va a hacer. Si quisiera el doble, pues donde dice factor de escala pone 2. Si lo quisiera multiplicado por 4, pues pone 4 en el factor de escala y así sucesivamente. Por supuesto, también se puede hacer un proceso inverso, es decir, buscar una figura semejante que sea más pequeña que el original. En ese caso, el factor de escala sería fraccionario. ¿Verdad? Si quiere la mitad, pues le pone 0.5. Y así sucesivamente dependiendo de cómo lo quiera. Y le va a salir una figura que sea la mitad de esta. Pero siempre respetando el proceso. Entonces primero tiene el polígono, lo traza. Según lo que le pidan, lo normal sería que le dieran pares ordenados para que lo grafique. Si no, pues se hace de esa manera. Usted hace un par ordenado cualquiera, se va a las herramientas, busca la opción homotesia, da clic donde usted quiera. Lo que va a cambiar es que si usted, por ejemplo, da clic por acá donde tengo el cursor, la figura homotética le va a quedar abajo, pero el tamaño es exactamente el mismo. Entonces damos clic aquí, luego vamos a dar clic sobre el vértice, luego sobre el punto de homotesia y va surgiendo cada uno de los vértices originales, los vértices de la figura que sea semejante. Y así se construyen figuras homotéticas tanto en papel como en el software de GeoGebra. Como ustedes pueden ver, no es nada complejo. Entonces ya ahí tienen ustedes para practicar en la página número 104. Ahí tendrán ejercicios que puedan utilizar para poder practicar. Vamos a la lección 2.1 para poder avanzar un poquito. Yo sé que la explicación se extendió un poco, pero es necesario. Para el primer criterio de semejanza de triángulos, vale destacar que ahí nos quedó pendiente una guía de práctico lo aprendido, pero esa es justamente para que ustedes se ejerciten. Los triángulos ABC y DEF son proporcionales, ya nos lo dice, y la razón 1 es a 2. ¿Son semejantes? Pues evidentemente, desde que nos dice que los lados son proporcionales, pues son semejantes, pero también debe cumplir que los ángulos correspondientes sean iguales. Acá usted puede comprobar que son proporcionales, divide AB entre DE, 1 entre 2 le da 0.5, divide BC entre EF, 2.5 entre 5 también le da 0.5, divide AC entre DF, que sería 3 entre 6 y va a llegar a lo mismo, pero lo que nos interesa son los ángulos. Entonces ahí te necesita un transportador. Entonces con el transportador tiene que medir los 6 ángulos, los 3 de cada triángulo y debe verificar que los ángulos correspondientes sean iguales. Ya el libro nos da las medidas. Después de haber hecho las mediciones pertinentes, usted tiene que llegar a estas medidas. El cómo medir ángulos, esa es una práctica que realmente ya la vienen manejando desde primaria. Solo es cosa de que agarren el transportador y puedan comenzar a practicar. Recuerden que deben poner el centro del transportador en el vértice del ángulo que quieren medir y de ahí efectuar la medición. Entonces resulta que los ángulos correspondientes sí son iguales. Tiene 110.5 cada uno de estos, el 51.3 y el 18.2.
lo cual es lógico, no puede ser de otra manera porque ya sabíamos que los lados eran proporcionales. Entonces al superponer o sobreponer los triángulos sobre cada vértice, vamos a ver que coinciden. Justamente A con D, aquí se sobrepone en el vértice B que es igual a E y acá se superpone en el vértice que es C que es igual a F. Lo cual es evidente que se iban a quedar exactamente igual, casan a la perfección ambos, porque ya sabemos que son proporcionales. En los dos casos podemos verificar que los ángulos correspondientes son congruentes. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante a la de F. Para decir que son semejantes ocupamos la virgulilla o cosita de la ñ, como le llaman vulgarmente. Entonces, en conclusión, dos triángulos son semejantes y sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes también lo son. Veamos como ejemplo, ¿cuáles deben ser los valores de x y y para que los triángulos sean semejantes? Entonces aquí solo hay que recordar que los correspondientes, las razones entre los lados correspondientes son iguales. Por ejemplo, 4 entre 10, que son los correspondientes. Usted divide 4 entre 10 y le va a dar lo mismo a que usted divida, por ejemplo, 2 sobre y para que sean semejantes y a que usted divida x sobre 15. ¿Cuál es el punto? Que para hallar tanto x como y debe ocupar una razón donde ya conozca donde no conozca la variable que busca y la razón donde sí los conozca. Entonces es forzoso que ocupe 4 con 10. Es forzoso. Y ahora del otro lado, si quiere hallar x, por ejemplo, tiene que poner x sobre 15 porque son los correspondientes, que es justamente lo que está acá, ¿no? Entonces tenemos x sobre 15 porque el correspondiente de x es el 15 y x es el más pequeño, por eso lo ponemos arriba. Luego, 4 es a 10, que son los respectivos correspondientes, también el pequeño lo ponemos arriba. O sea, en la proporción debemos respetar la magnitud, las medidas. Es decir, las más pequeñas arriba y las más grandes abajo o viceversa. Pero el punto es que las dos de arriba deben ser las más pequeñas. O las más grandes, dependiendo de cómo usted escoja. El libro pone las más pequeñas arriba. Pero debe respetarse eso. Lo que no puede hacer es, por ejemplo, poner X aquí y en la otra razón va a poner 10 arriba. Eso no se puede. Debe respetar el orden de las magnitudes. Entonces aquí solo es cuestión de despejar, el 15 lo pasa a multiplicar al otro lado y hace las operaciones, que esto ya es bien básico, y le queda que x es igual a 6. Ahora, para hallar y, tendríamos 2 sobre y, porque 2 es más pequeño que y son correspondientes. Entonces ponemos 2 sobre y del otro lado la otra razón que ya conocemos, que sería 4 entre 10 otra vez, que podría utilizar x sobre 15 porque x ya lo conoce, podría poner 6 quinceavo. Pero como no es el caso, entonces ponemos 4 sobre 10 porque este cupo el libro. Y otra vez 2 sobre y. Despeja y, que ya despejar realmente es una cosa muy trivial. Y al final aterrizamos en que y es igual a 5. Y esos son los valores. Con eso usted va a poder resolver los problemas de la página 107. Y terminamos con el segundo criterio de semejanza de triángulos. En los triángulos que usted puede ver en pantalla, nos dice que el ángulo B y el ángulo E son iguales o son congruentes. C y F también son congruentes. El punto es A y D, ¿cuánto miden? Para saber si ambos triángulos son semejantes. Entonces debo garantizar que la medida de A y de D sea la misma. Para poderlo conocer, solo recuerde que en todo triángulo la sumatoria de los ángulos internos es 180 grados. No importa la clasificación del triángulo, si es equilátero, si es isósceles, si es escaleno, si es acutángulo, si es rectángulo, si es obtusángulo, no importa dónde se clasifique ese triángulo, siempre la suma de ángulos internos es 180. Entonces, si usted ya conoce dos, para conocer el otro, solamente a 180 le resta los dos que ya conoce. Y en el triángulo pequeño, si a 180 le resta 45 y le resta 75, le va a dar 60. Y en el triángulo grande, evidentemente, al hacer la resta, entonces le va a quedar también que es de 60. Al verificar que A y D son congruentes, o sea, tienen la misma medida, entonces podemos concluir que los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque para que sean semejantes, todos los ángulos correspondientes deben ser congruentes. Y con eso lo garantizamos. Por eso dice ahí la conclusión, si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, si ya tengo que dos pares de ángulos son congruentes, hallar el tercero es por gusto. Porque al final se llega a que ambos tienen la misma medida. El último ejemplo, ¿son semejantes los triángulos mostrados en la figura? Si alguien los observa, aparentemente pudiera ser que no, pero si usted analiza los ángulos, por ejemplo, al efectuar acá la resta para hallar el ángulo B, a 180 le resta 80, le quedan 100 y le quita 40, le va a quedar de 60 el ángulo B.
60 grados. Pero si usted busca el ángulo de aquí, al hacer la resta a 180, le quita 80 y le quita 60, le queda este ángulo de 40. Entonces pudiera decir que no son semejantes a simple vista, pero claro que lo son. ¿Por qué? Porque los tres ángulos son iguales. Los tres ángulos son congruentes. ¿Qué es lo que cambia? Que simplemente está invertida la figura, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, le pudiera dar vuelta hacia abajo a este triángulo y hace coincidir justamente el vértice A con E, este triángulo le quedaría invertido y ahí vería usted que los ángulos son exactamente congruentes, las inclinaciones las mismas y encajaría a la perfección. Sugiero que lo corte. Si el libro para eso es, para trabajar. Agarre una tijera, recorte el triángulo chiquitito y péguelo en el grande, coincidiendo con el vértice E, para que usted se fije que lógicamente sí van a casar a la perfección ambos triángulos porque los ángulos resultan ser iguales. Solamente que al voltear este triángulo le quedaría en el mismo orden. El de 80 acá, el de 60 de este lado y el de 40 de este lado. Pero sí son congruentes, evidentemente. ¿Por qué? Porque las medidas de sus ángulos son congruentes también. Por lo tanto, son semejantes los dos triángulos. Así de sencillo. Ambos son semejantes por el segundo criterio de semejanza. No fuera ni siquiera necesario calcular cuánto mide cada uno, ¿verdad? Si nosotros ya conocíamos que son iguales, pero en este caso lo hicimos porque teníamos uno de 80 y uno de 40 y uno de 60 y uno de 80. Entonces, al encontrar el tercero, nos dimos cuenta que los tres pares de ángulos sí son congruentes. Por lo tanto, son semejantes y con eso ustedes pueden resolver los problemas de la página número 108. Hasta la próxima semana, estimados estudiantes. Que Dios les bendiga mucho.